Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenido mis amados hermanos de Israel Casa Integral, y bienvenidos a todos los hermanos que permanentemente nos acompañan en esta programación, la programación de la familia, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, para todas las naciones. Bienvenidos. Amados hermanos, venimos en una jornada apasionante en el desarrollo de la séptima convocatoria para el tiempo de Levítico 23. ¿Cuál es el tiempo de las convocatorias? Y tengo justo aquí en esta mesa de trabajo la menorá. Recuerden, mis amados hermanos, lo mencionamos ayer, este elemento no es un candelabro, como usualmente lo llamamos, o como en nuestras versiones bíblicas en español, en algunas, aparece la expresión candelabro. Esta pieza establecida por Adonai, y quien Moshe debió elaborarla como una pieza única, totalmente labrada en oro, tiene 7 brazos. 7 brazos. Estos 7 brazos tienen una representación extraordinariamente importante en todo el contenido bíblico. Estos 7 brazos, esta menorá, realmente corresponde, como lo he dicho siempre, al reloj celestial, al reloj, a los moedín, a toda la actividad celestial que Hashem tiene preparada para su pueblo. Entonces, solo lo vamos a mencionar, no vamos a hacer un estudio de menorá hoy, pero lo traigo a colación porque ustedes me preguntaron en el programa anterior, algunos hermanos escribieron y me preguntaron cuál era la importancia de Levítico 23, que tanto menciono y que siempre mencionaré, porque en Levítico 23, en este utensilio maravilloso del Mishkan, establecido de Adonai para Moshe y puesto en el Mishkan, entonces allí están, repito, las convocatorias de Levítico 23. El tiempo de Pesaj, el tiempo de los panes sin levadura, Hadmasah, el tiempo de las primicias, el tiempo de Shavuot, el tiempo de Pentecostés, el tiempo de las trompetas, Yom Teruah, el tiempo de Yom Kippur, Día del Perdón, y el tiempo de Sukkot, el tiempo de las enramadas, de las cabañas, que estamos celebrando justamente ahora en la última convocatoria del año bíblico, del año hebreo. ¿Qué más nos representa? Es importante, repito, mencionar que tiene 7 brazos y que estos 7 brazos están y fueron establecidos por Hashem. Menciono los 7 brazos porque tenemos posteriormente otra, no convocatoria, pero sí una celebración y una gran fiesta, ¿cuál es? La fiesta de Hanukkah. Por favor, con el tiempo de Hanukkah, al igual que en los días anteriores, tendré que mencionar cuántas personas que estudian Torah, comillas, raíces hebreas, dicen que Hanukkah no se celebra porque Hanukkah no es una de las 7 convocatorias, en lo cual estamos de acuerdo, pero que no tiene celebración bíblica. Por favor. ¿Cómo que no tiene celebración bíblica? Desde luego, la fiesta de la dedicación, ya eso lo veremos en el tiempo correspondiente a Hanukkah. Solo hago claridad, repito, para que sus oídos
Asinú, estén completamente centrados en lo que escuchamos y escrito está. Y Hashem participaba de todas estas convocatorias a lo largo de su vida, siguiendo este reloj establecido por el Padre, cual es Menorá y las convocatorias, y a su vez en el templo, en el día en la fiesta de la dedicación, Yeshua estaba allí presente en el templo. Entonces no entremos a esas confusiones que tanto daño, repito, ocasionan en el corazón, en el buen corazón de tantos creyentes que caminamos hoy en nuestra Kadosh Torah. Ahora bien, este texto solo lo voy a mencionar, bueno, es que me voy en un tema y quiero avanzar en lo que estamos haciendo, pero para aquellos que nos acompañan siempre por primera vez me gusta hacer las menciones correspondientes para no dejarlos con la inquietud. En el libro de Shemot, en el capítulo 25 y en el verso, permítame llegar al capítulo 25 y en el verso 37, dice puntualmente Hashem a nuestro amado Moshe y le dice: y harás 7 lamparillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También, bueno, y aquí da toda la explicación, también sus despabiladoras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos los utensilios. Discúlpenme la lectura, tengo algunas notas allí y me oscurece un poquito, me borra un poquito el texto que estoy leyendo. Entonces, estas 7 lamparillas, repito, como lo indica capítulo 25 de Shemot, nos habla de todos los elementos que van a confirmar el Mishkan. Y dice: y harás asimismo una mesa de madera de acacia, e indica todo lo que debe ir, nos indica las medidas. Harás además por favor, en el verso 31, obsérvenlo. Harás además un candelero, según la versión en español. No encontraron los griegos ni los traductores al español una mejor manera de decir menorá, porque no conocían otra palabra, y se les ocurrió entonces colocar el candelero, que era un elemento que se utilizaba tal vez en aquel tiempo obviamente para alumbrar. Entonces decidieron colocárnoslo así. Ahora ya sabemos la verdad, ahora nosotros podemos corregir. Recuerden, papel y lápiz, y corrijamos aquí sobre el documento, corrijamos que esta palabra candelero es incorrecta, y dice: harás además una menorá de oro puro, labrada a martillo se hará la menorá, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán lo mismo. Y saldrán 7 brazos, 3 brazos de la menorá al lado, y otros 3 al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, con un brazo, una manzana, una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro. Bueno, esto repito solo para mencionar que este elemento no es un elemento judío como la gente también lo menciona. Es que eso es un asunto judío, por favor. Moshe lo elaboró, lo labró de acuerdo a lo que vio en la presencia con Hashem y de acuerdo a la ordenanza que el Eterno le entregó. ¿Escrito está, pastor? Sí, señor, escrito está. Gracias. Libro de Shemot, Éxodo, capítulo 25, léalo todo desde el capítulo 25 en adelante, pero vaya por favor al verso 31 en adelante. Muy bien, ¿qué más nos indica entonces la importancia de la menorá? Ya abrimos, las voy a repetir nuevamente: Pesach, Had Matzah, Bikurín, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. ¿Qué más nos representa, aparte de lo que son las convocatorias de Levítico 23? Nos representa los 7 espíritus de Adonai, los 7 espíritus de Hashem: el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de Adonai, el espíritu de entendimiento, el espíritu de poder y el espíritu del temor a Hashem. ¿Qué más nos menciona? Entre otras cosas nos menciona, por favor, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, esto solo para mencionar algunos de los puntos interesantes e importantes que tenemos en Levítico 23, repito, a través de Levítico 23 y la enseñanza que tenemos con la menorá. Muy bien.
Vamos entonces avanzando en nuestro tiempo de Sukkot. Para la celebración de este programa estamos en el día número 4. Ya tuvimos a Abraham, Isaac, Jacob y hoy tenemos a nuestro invitado que es precisamente Moshe. Por eso, repito, quise mencionar la importancia de Levítico 23 y sus utensilios. Pero venimos desarrollando el tiempo de Sukkot. Ya estudiamos el día anterior la importancia de la lulab, la palma, el mirto, el sauce, el etrog, y vimos el texto correspondiente en Levítico 23 también, justificando cada una de estas especies, su importancia y la oración y el trabajo que hacemos de gratitud a Hashem, porque toda la tipología de Sukkot, esa tipología de gratitud a Hashem, de cobertura, de provisión, de guardarnos, de protegernos, toda esa protección que nos entrega Hashem. Pero pues vamos al punto, ya entrando casi a la mitad del programa y a la línea final, a desarrollar durante hoy y mañana la historia apasionante por demás de esta convocatoria de enramadas, de alegría, de cosechas, de semanas, de nacimiento. Y definimos entonces que en esta celebración de Sukkot, que está llena, repito, de gozo, de mucha convocatoria. Hemos pasado unos días maravillosos con la comunidad local de Israel Casa Integral, compartiendo todos con alegría, compartiendo los alimentos. Hemos pasado un tiempo hermoso. Ahora, este hermoso festejo de 7 días se destaca también de manera especial porque une a la familia. Hermanos, unir a la familia. Si algo ocurre en el tiempo moderno, en estos tiempos del siglo XXI, es la descomposición del familiar. Los sistemas de gobierno, las políticas, la misma economía, las academias, las escuelas, los sistemas de trabajo social hoy en el mundo están desarrollando a través de muchos tipos de programas y formas la manera como destruir el propósito de Hashem, el propósito de Bereshit capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Hashem y les dijo: prourbo, multiplicaos, llena la tierra, sojuzgadla, y se nos entrega la autoridad, la mayordomía de crear familia, de procrear la familia. Y sin embargo, repito, el adversario a lo largo de los años y de los siglos ha buscado la manera de avanzar y destruir ese propósito. ¿Cómo lo ha ido logrando, entre comillas, si puedo decir esa palabra? La descomposición familiar. Pues hablamos hoy de todo tipo de descomposición familiar. Tenemos adulterio, tenemos fornicación, existe el homosexualismo, el lesbianismo, la divergencia de géneros, entre tantas anomalías de carácter sexual y perversión en todos los niveles, vínculos sexuales entre los seres humanos y los animales, entre tanta degradación como en los tiempos de Noaj o de Noé, cuando decía que de continuo el pensamiento de los hombres era justamente el pecado. Y no estamos nada lejos de ese mismo fenómeno impresionante de descomposición social. Corrupción, violencias, muertes, terrorismo, entre otras circunstancias, efectos naturales, tornados, huracanes, volcanes, derrumbes, inundaciones. Por favor, estamos viviendo tiempos extremadamente angustiosos y tiempos que, por supuesto, nuestra Biblia, la Kadosh Torah, los narra con mucho detalle. Entonces, estos momentos de Levítico 23 en nuestra convocatoria número 7 traen como propósito un festejo de alegría, de unidad, de familia, de reconciliación. Ya pasamos Yom Teruah, ya pasamos el tiempo de Yom Kippur. Este sí que es un muy buen tiempo, amados, para después de haber pasado por el día maravilloso de Hakipurín, el tiempo del perdón, el tiempo de purificación. Qué mejor que ahora, limpios, sanados, purificados, justificados, podamos decir ahora como familia: celebremos con alegría este maravilloso momento. Y esta conmemoración nos permite también recordar el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, de su esclavitud, de esa situación que vivía en el pueblo de Egipto, y que de alguna manera el Eterno permitió que ocurriese todo esto después de Abraham, Isaac y Jacob y José, y pasar a esa situación tan lamentable. Dije que hoy nuestro invitado era
Moshe, corrijo. Nuestro invitado es José. Recordemos los 7 invitados. Abraham, Isaac, Jacob, José. Después de José, número 5, tenemos ahora sí a Moshe, Aarón y luego a David. Ese es el orden de nuestros invitados. Digo invitados desde el punto de vista de que protocolariamente cuando celebramos Sukkot es lo que hacemos, guardar y recordar a los padres de la fe, si puedo mencionarlo de esta manera. Así es que durante este tiempo maravilloso de Sukkot disfrutamos con alegría, con familias, con amigos, disfrutamos de los alimentos, disfrutamos de la palabra, disfrutamos de cada uno de los invitados y recordemos esa preciosa palabra que dice que en este tiempo todos los pueblos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación celebraremos porque estamos próximos, cerrando el día 7, llegar a ese maravilloso momento de las bodas del Cordero. Así es que en una Sukkot que usted tiene en casa, Sukkot es un plural, Sukkah es la palabra en singular. Nosotros nos reunimos y establecemos la escritura, establecemos la palabra, recordamos las ordenanzas, recordamos los mandamientos y con toda certeza creemos que en este momento de celebración y de gozo estamos comprendiendo mejor cada día la enseñanza que Hachén nos entrega a través de su Kadosh Torah. Pero viene el punto central de nuestra historia, el nacimiento de Mashiach en la Sukkot. Permítanme, por favor, por un momento hacer un breve recuento a algo que necesitamos todos considerar. ¿Desde qué punto de vista el tabernáculo, la palabra que habíamos mencionado como pesebre, tiene incidencia hasta nuestros días? Si usted me ayuda, por favor, y miramos a la luz de una expresión de un diccionario normal de la lengua académica española o de la Real Academia de España, o miramos en Wikipedia, aquí en Internet, que es lo que puedo hacer en este mismo momento, y buscamos la definición básica, elemental de la palabra pesebre, dice textualmente el diccionario en español: especie de cajón donde comen las bestias. Es decir, en un establo donde están los animales, los caballos, las vacas, no sé, otros animales. Hay unas, nosotros las conocemos tal vez en otros países como bateas, no sé qué otra palabra, ayúdenme ahí en el chat. Tenemos los lugares donde se depositan los alimentos y los animales a su vez pueden venir a beber, pueden venir a comer. Esta es una definición muy interesante de la palabra pesebre. Repito, estoy tomando un concepto del diccionario en español. Sitio destinado para este fin, la comida de los animales. También se ha definido como palabra de nacimiento y hace alusión particularmente al concepto del nacimiento de Yeshua. Asistir con frecuencia y facilidad donde le dan de comer, tener a alguien con quien comer, encontrarse en una situación de escasez económica. Son palabras que hacen referencia a pesebre. Voy a mirar otra definición. En esta definición, la palabra pesebre tiene un origen en el griego a través de la palabra fatnet, la palabra en griego, fatné. Hago énfasis en la palabra en griego, luego miraremos probablemente una palabra en latín para pesebre, pero quiero mencionarlo en griego puntualmente, porque en nuestras versiones, así como menorá fue traducido como candelero, ya lo vimos, pues la palabra Sukkot, cuando se trae del griego, esa palabra pafné, nos la traen al español y nos la colocan como pesebre, cuando su original en el hebreo es Sukkot, o la suka o Sukkot, las cabañas, las enramadas. La versión Septuaginta utiliza la palabra griega fatnet como traducción de la hebreo dada. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, excelente, vamos a ir, vean que este diccionario tiene un mejor contexto de carácter bíblico. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, por favor, acompáñenme. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Acompáñenme en sus Biblias, papel y lápiz, un corazón y un espíritu disponible para la enseñanza. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32 y en el verso 28 dice esta palabra. Voy a leerlo en contexto desde el verso 27. Segundo libro de Crónicas 2:30 y segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 27 en adelante. Dice: y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera,
y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Verso 28. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite. Establos. Observen. Aquí hay una definición en esta versión, en el texto bíblico, en Segunda de Crónicas capítulo 32, verso 28, en el que se mencionan los establos, para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades, hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Adonai le había dado muchas riquezas. Aquí está hablando de Ezequías, que recibe a los enviados de Babilonia. Ahora, aquí aparece esa expresión establo. Cuando nosotros recordamos, repito, en nuestra infancia, en nuestra memoria, la historia que alguna vez se nos narró, una historia que nos contaron nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros familiares, de que José y María, comillas, Miriam, que es su traducción en hebreo, Miriam, por favor téngalo presente, José y Miriam llegaron a la ciudad de Jerusalén y partieron desde Nazaret. ¿Cuánto dura este recorrido? ¿Qué distancia hay de un lugar a otro? Porque vamos a entrar en estos 2 días a definir qué ocurrió en esa salida de José y Miriam en dirección hacia Jerusalén, al lugar donde iban a ser empadronados, llevados a un censo, a una lista donde debían registrarse todas las familias en su genealogía, es decir, todos los descendientes en línea genealógica debían aparecer en ese registro de la población. Entonces vemos que debe haber ocurrido algo muy particular, hermanos, porque el medio de transporte del momento, probablemente la forma como José y Miriam se trasladan, es evidentemente a través de una bestia, comillas, el asno, un burro. Y pues una mujer embarazada, y vamos a pensar ya de 9 meses de embarazo, pues su transporte en un burro creo que no era lo suficientemente cómodo, apropiado, adecuado para una persona, mujer, en una condición de embarazo, en el que ya tiene seguramente momentos muy difíciles, mucho dolor, viene el tiempo de las contracciones. Estamos hablando de los días del nacimiento. Y para los días del nacimiento, incluso hoy en la era moderna, una mujer que está a pocos días o incluso un mes o un poco más de un mes ya para dar a luz, no le permiten incluso viajar en un avión, no puede tomar un vuelo de una ciudad a otra porque está prohibido en razón a consideración de su salud. Entonces, veamos cómo pensar en el viaje de José y Miriam. Si hacemos un recuento de la historia, nos daremos cuenta que no fue simplemente que apareció José y Miriam y llegaron y no habían posadas, no había lugar donde hospedarse, buscaron la manera de pasar la noche. No, ellos viajaron con el propósito de entrar en la línea del censo, en su registro. Era como su registro de identidad, si puedo decirlo, como adquirir su documento de identidad. Pero el antecedente a toda la historia tenemos que evaluarla, porque evidentemente dice que no hubo lugar para ellos. Entonces, ¿fueron llevados a dónde? Fueron llevados para la época en que ocurre, que es esta época, y para la época en que se sucede este hecho en particular, se estaba celebrando por la casa de Israel el tiempo de Sukkot, el tiempo de las enramadas. Es una de las peregrinaciones, como lo es Pesach, como lo es Shavuot y como lo es justamente Sukkot, el tiempo en que se tiene la obligatoriedad de dirigirse hacia Israel, de dirigirse hacia Jerusalén. Esta es una peregrinación obligada y nosotros seguramente el Eterno nos dispondrá y nos permitirá ir físicamente y cumplir con esa misbot. Por ahora lo hacemos localmente en las congregaciones, en nuestras casas. Por eso vestimos una Sukkot, por eso nos preparamos con lo necesario del gozo, de la alegría, de la celebración y del festejo. Y ocurre entonces este momento en particular.
Asimismo, los depósitos para las rentas del grano, el vino y el aceite, y los establos, es decir, que habían establos allí, y en estos lugares era específicamente el lugar donde posteriormente, como lo vemos incluso en el tiempo de hoy, se levantan o se construyen lo que conocemos como las enramadas o el tiempo de las cabañas. Ahora, dice la palabra, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo, en la solemnidad de las cabañas para Adonai, durante 7 días, entonces estamos cumpliendo en este momento con esa convocatoria. Cuando nosotros miramos en esta historia el tiempo del nacimiento de Yeshua, que es el punto donde realmente quiero detenerme, vamos a encontrarnos con una polémica muy interesante. Se nos enseñó por muchos años que no era el tiempo adecuado. Pero si nosotros miramos, repito, y perdónenme que insista, quiero llevarlos en este día y en estos 2 días en especial, quiero llevarlos a vivir, como diría alguien, en sus propios zapatos, la vida de José y Miriam. Seguramente ella estaba agitada, fatigada, su estado de embarazo ya era el último mes, ya es difícil para ella movilizarse, su vientre, su peso, las dificultades propias del vínculo con su momento de parto y estar caminando en esos caminos sobre un asno, esa carga, el cansancio, la fatiga, el clima, el día, la noche. Estoy seguro que mucha gente, incluso a su entorno, estoy tratando de ver una película, estoy seguro que mucha gente que viajaban en esa peregrinación hacia Jerusalén, se miraban unos a otros y dirían, wow, pero ¿cómo es posible que esta hermosa señora en su estado de embarazo tan avanzado pueda estar viajando en esa condición? Seguro que muchos se preguntaron cómo puede ser que ella esté pasando por esta situación. Ahora, sumémosle a eso un poco en la historia a un bebé en el vientre, un bebé que se mueve, que se agita, un bebé que ya está diciendo, quiero salir, quiero disfrutar de la vida. Bueno, pues todos estos ingredientes tenemos que considerarlos. Así es que sabemos que ya era un tiempo breve para llegar a su momento de embarazo, su estado de gravidez ya era básicamente el tiempo del parto. Y vamos a ir por un momento al libro de Lucas, esa narrativa de Lucas que es tan interesante, en el capítulo 2. Probablemente muchos de ustedes nunca han pensado un poquito lo que quiero dirigir hoy en la enseñanza, hacernos un recuento del momento. Porque cuando leemos el texto, la narrativa pues es muy sencilla y obviamente que no nos da muchos detalles. Veámoslo. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese alistado o empadronado, relacionado en esa lista familiar, en esa lista genealógica. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su respectiva ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Ahora, si alguno de ustedes me ayuda, por favor, y hace una búsqueda ahí en Google, ¿qué distancia hay entre Galilea y Belén o Nazaret? Podríamos considerar esa distancia. ¿Qué tantos kilómetros recorría una mujer en avanzado nivel de embarazo, ya a punto de dar a luz? ¿Qué tantos kilómetros podía caminar o recorrer Miriam en su estado de embarazo sobre un asno en las dificultades de un transporte, creo yo, muy incómodo como ese? Entonces, vemos que el verso 5 dice, para ser empadronado con Miriam, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Estando ellos allí, por favor resáltelo, verso 5, estando ellos allí en Belén, después de viajar desde Galilea unos cuantos cientos de kilómetros, estando allí,
se cumplieron los días del embarazo. Es decir, vamos a pensar si ellos llegaron al lugar entre el 8º mes o al final del 9º mes, porque estuvieron allí. Ese estuvieron allí es un tiempo relativo. Lo ha considerado en la lectura. Es un tiempo relativo. Estuvieron allí cuando llegaron. Voy a leerlo nuevamente. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, que el nacimiento no se produjo justo al momento de que ellos llegaron a Belén, sino que llegaron con un tiempo de anticipación. Probablemente José, un hombre kadosh, un hombre sadik, un hombre de Torá, un hombre de ministerio, no podía tomar a su esposa Miriam y, entre comillas, forzarla a hacer un viaje tan extenso y tan cansado en su condición de embarazo. Probablemente él se tomó la precaución de por lo menos viajar con un tiempo de antelación para que no ocurriese que tal vez en el recorrido del camino se rompe fuente y se produce un parto de emergencia en medio del camino. Pues no. José debió haber tomado la precaución de viajar con un tiempo suficiente. Y repito, aquí simplemente nos menciona, se cumplieron los días de su alumbramiento, pero no nos dice cuánto tiempo estaban ellos ya instalados allí. Observen, muy interesante hacer esta auditoría. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta fue la historia que el texto nos narra y que nuestros abuelos, padres, amigos y familias nos ampliaban la historia y entonces decían que, yo recuerdo que me lo dijeron de niño, no hubo un lugar para ellos, todo estaba copado, los hoteles no tenían espacios para nadie más, así es que alguien tuvo misericordia de ellos y les ofreció un establo y les dijeron vayan allá al establo, recuerden que lo leímos ahora en Crónicas, vayan al establo, ahí tenemos un pesebre, ahí hay lugar donde las bestias se alimentan, donde las bestias reposan y ustedes pueden hacer un campito, ahí tienen hierba, ahí hay espigas, hay maneras de que ustedes se abriguen y no hay otra posibilidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es decir, que todas las personas a su alrededor, amigos, gentes conocidas, estamos relacionando un censo en el que hay familia. O sea, nadie de la familia de José, nadie de la familia de Miriam, ningún amigo, pues nadie. Es decir, José y Miriam solitos, es decir, no tienen a nadie. Qué bonita familia. José y Miriam no tenían primos, hermanos, familiares, papá, mamá, amigos, sobrinos, no había nadie. Esto lo menciono, hermanos, porque es como cuando viajamos hacia otro país. Yo sé que si el Eterno me dispone en algún momento ir a Londres, voy a tener a mi amado pastor Juan Carlos, a la pastora Martica, al hermano Hernán, a la hermana Einer, Silvia, a los hermanos allí en Londres, que estoy seguro en buen momento nos recibirán con los brazos abiertos. Estoy seguro que si voy a Holanda me cruzaré con la hermana Nubia, con la hermana Leslie. Si voy a Madrid o a España, en Barcelona, estará mi hermana Estelita, estará la hermana Gladys, la hermana Nidia, y otros hermanos que se han ido vinculando de Bélgica, de Asia, de Australia. Estoy seguro que si viajo a Ecuador, allí está la familia Tapia. Estoy seguro que si voy a Argentina, ahí está mi hermana Nati, el pastor Walter, amados hermanos. En Chile, los pastores Tomás y Pamela. En Colombia, por favor, mi familia de parte mía, familia de parte de mi esposa. Pero ahora una familia espiritual, la familia feliz, el pastor Jorgito, la pastora Erika, el pastor Johnny, la pastora Jenny, los pastores JJ, Marianita, Lemuel. Estoy seguro que si yo viajase a ese lugar, en México estará mi pastor amado Gabriel, la pastora Elizabeth, en Venezuela los pastores Rodríguez y así sucesivamente. En los próximos días estaremos, si el Eterno nos dispone, viajando a Chicago y allí nos abrazaremos con nuestro hermano Rodolfo, con nuestra hermana Rosita, con nuestra hermana Gloria, con nuestro hermano Jesús, con la hermana Gerbela, con nuestro hermano, con todos allí, con toda la familia, nos reuniremos y nos abrazaremos. Pero miren, qué curioso, no nos narra la Biblia en ningún momento que José y Miriam tuviesen un amigo, un familiar, alguien
que los apoyara. ¿Sería acaso esta la primera vez que José y Miriam visitaban Belén? Es decir, si yo debo estar viajando con frecuencia a la ciudad, pues debo pensar que siempre debe haber, repito, alguien con quien coordinar, con quien compartir, o mejor aún, incluso pensar en tener incluso una propiedad a la que yo pueda llegar. Y fíjense cómo no nos narra en ninguna parte el texto bíblico que José y Miriam hubiesen tenido en Belén un lugar donde llegar. Todo esto es interesante que lo consideren, mis amados hermanos, porque esta narrativa tan sencilla de Lucas pues nos deja en el aire muchas preguntas e inquietudes que estoy tratando en la película que estoy haciendo, de que pensemos un poco más allá de lo que el texto a simple vista nos narra. Repito, pareciera ser que este viaje pues eran ellos los únicos. El emperador César Augusto había dado una orden y todos los habitantes del país tenían que ir a su ciudad de origen para inscribirse en el censo. Es decir, que en su ciudad de origen, repito, José y Miriam no tenían absolutamente a nadie. ¿Qué hizo José? Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser miembro de la casa y ser parte de esa línea genealógica. No fue por casualidad, mis amados hermanos, que César emitió justamente el decreto en ese preciso momento. Unos 700 años antes se había anunciado por el Mesías, se había anunciado ya en los varios profetas como Isaías, que nacería en Belén nuestro Mashiach. Y había una ciudad con ese nombre apenas a 11 kilómetros, eso es 7 millas, de Nazaret, pero la profecía indicaba que nacería en Belén Éfrata. Miqueas capítulo 5 verso 2, Belén Éfrata. Para llegar a Nazaret, desde este pequeño pueblo, había que recorrer unos 130 kilómetros, es decir, esto es aproximadamente unas 80 millas, a través de las tierras montañosas de Samaria. Pues bien, hacia allá tenía que ir José y su amada Miriam, ya que ese era el lugar de origen de su familia, de la que tanto él como María, a la que tanto él como María pertenecían. Entonces ya tenemos un dato en esta información. 130 kilómetros, aproximadamente 80 millas. Amados hermanos, 80 millas que he tenido que recorrer en este país, en los Estados Unidos de América, hacer un recorrido de 80 millas en un vehículo con aire acondicionado, con buena música, con unas sillas cómodas, a una muy buena velocidad, es un viaje cansado, ¿Cuánto más 80 millas en un burro, en un asno y con una situación de aproximadamente 8 meses o casi 9 de un embarazo, con todo lo que significa el cuidado que esta situación merece? Entonces, ¿qué vemos en esta situación? ¿Qué estaba pasando con la vida de María? María realmente viajó con la disposición en su corazón, apoyando a su esposo José, o Miriam mejor, Miriam viajó con esa disposición, o Miriam se sintió obligada por la orden del emperador de obedecer justamente cumplir con ese decreto. Al fin y al cabo, después de este viaje, que iba a ser extremadamente duro para ella, pues estaría también cumpliendo, por supuesto, lo que ya se había anunciado. El relato que, por supuesto, el ángel le había anunciado. Así es que José sube desde Galilea, pues Belén se encontraba a bastante altitud, a más de 760 metros, estos son 2.500 pies sobre el nivel del mar. Estoy tomando un texto interesante que tengo aquí y dice: tras varios días de camino, esta última parte del trayecto debió ser extremadamente riesgosa y muy agotadora para una mujer en estado de gravidez. Hasta es posible que el viaje les tomara más tiempo de lo habitual, pues seguramente tendría que hacer muchas paradas con frecuencias para reposar, para cuidarse, para descansar, para alimentarse en un estado tan delicado. Y cualquier mujer que escucha estas palabras seguramente podrá decir: pastor, tiene usted toda la razón. Evidentemente era una situación extremadamente crítica en un momento de parto. Yo sé que hay mujeres en situaciones de parto que son muy fuertes, muy
muy valientes. Ahora mismo tenemos a una querida hermana en nuestra congregación, mi amada hermana Nancy, un abrazo para ti. Está ya sobre sus 8 meses y un poco más. Y anoche en nuestra reunión de Sukkot ella ya manifestaba sus dolores y yo pensé justamente en esta escena que estamos narrando hoy. ¿Cómo sería entonces la situación de Miriam a punto ya de dar a luz? Así, el relato que Lucas nos entrega dice específicamente que José fue a inscribirse con Miriam y también indica que ella le había sido dada como esposa en condición de matrimonio. El hecho de estar casada influyó mucho en las decisiones que Miriam tomaba a partir de ese momento. Ella respetaba, por supuesto, el papel que Adonai había asignado al hombre, al varón, Kadosh, como el líder, como el sacerdote, el hombre de la casa, y la mujer como su ayuda contraria. Recuerden, ayuda contraria, es ayuda idónea. No se molesten cuando menciono la palabra ayuda contraria, ya lo he enseñado en otros programas. La ayuda contraria es aquella que no siempre te dice sí, como tú digas, como tú ordenes, sí señor, como te parezca. No, la ayuda contraria, ayuda idónea es aquella que te dice, no, un momento. Esto hay que tomarlo con precaución, esto hay que manejarlo con calma, esto no es con emociones, esto no es con sentimientos, esto hay que manejarlo con sabiduría. Un momento, varón Kadosh, que estás muy apresurado y no tomas consideración de las decisiones que hay que tomar. Esa es una ayuda contraria, esa es una maravillosa ayuda idónea. Y Miriam está en esta condición, tratando con José en las decisiones que tiene que tomar. Mas pudo haber un impulso interesante en todo este proceso y es cumplir definitivamente con el proceso que había ordenado el emperador. Entonces, ¿qué pasa con la profecía del Mesías que iban a hacer en Belén? La Biblia no dice nada al respecto. Con todo esto no podemos ni siquiera descartar la posibilidad que se trata de una profecía muy conocida en aquel tiempo, tanto entre todos los líderes religiosos de la época. Por favor, recuerden que aquí los líderes religiosos de la época, muchos de ellos de carácter judío, pero judíos asimilados a Roma, es decir, judíos, una buena parte de ellos que desconocían el vínculo real de la Torá, sino que acomodaron todo el principio a las condiciones de Roma. Es tremendo esto, y esto va a ocurrir en la medida que se desarrolle el crecimiento de Yeshua, como niño, como joven, como adulto, hasta llegar al tiempo de su ministerio. Entonces vemos cómo estos líderes religiosos entre el pueblo tienen una responsabilidad importante aquí. Vamos a ir por un momento al libro de Mateo, para que hablemos o que la palabra nos muestre qué ocurre con estos líderes religiosos. En el Mateo, en el capítulo 2, vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 2, y leamos por favor desde el verso 1 en adelante. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa expresión magos aquí no son magos de las magias del hombre. Aquí estamos hablando de hombres de sabiduría, de hombres de conocimiento, sabios. Mejor, la expresión aquí más que magos es la expresión de unos sabios, hombres conocedores de los tiempos, hombres conocedores de la palabra, porque ellos conocían la palabra profética que anunciaba el nacimiento de Yeshua en esa Belén Éfrata, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y repito, esta característica no nos habla de astrólogos, no nos habla de astrónomos, porque obviamente tenían el conocimiento de la ciencia, pero más que la ciencia, nos habla de hombres con el conocimiento de la profecía, y ese conocimiento de la profecía más el conocimiento del tema de los astros y demás, les llevó a concluir que la palabra profética se había cumplido. Oyó esto el rey Herodes y se turbó, y todo Jerusalén con él, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos no tenían la menor duda de que la palabra profética y el nacimiento de Yeshua debía ocurrir en Belén.
en ese pequeño pueblo con futuro grande. Ese es el eslogan de nuestra ciudad, Cherryville. Pequeño pueblo con futuro grande. Pues igual Belén, saldrá algo bueno de Belén, saldrá algo de este pequeño pueblo. Belén, que traduce casa del pan. Belén, saldrá algo de Belén, pues allí se iba a cumplir la palabra profética del nacimiento de Mashiach. Y cuando le preguntaron, ellos contestaron enfáticamente, ellos contestaron de manera contundente, clara, diáfana, con certeza, con seguridad, con fe, con emuná, con bitajón. Recuerden que bitajón es con la confianza de que lo que estaban diciendo es lo correcto. Ellos le dijeron de Belén de Judea, porque está escrito por los profetas. Hermanos amados, escrito está. Esto no es un asunto rabínico, esto no es un asunto de escritores, esto no es un asunto cabalístico, esto no es un asunto de que a mí me parece o yo no estoy de acuerdo o estamos equivocados. No, esto es un asunto profético. Se ha cumplido el tiempo de Sukkot, se ha cumplido el tiempo para la época del censo, el tiempo de las enramadas, el tiempo de las cabañas, y allí aparecen José y Miriam en ese preciso tiempo celebrando este momento maravilloso, el nacimiento de Yeshua. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Esta es la palabra profética del libro de Miqueas en el capítulo 5 y en el verso 2. Veamos cómo lo dice el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, vaya conmigo por favor al capítulo 7 del libro de Juan, Juan capítulo 7, y tomemos los versos 40, vamos a leerlo, leámoslo desde el 37. Libro de Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la celebración, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, como está escrito en la Escritura, por favor, lo recalco nuevamente, escrito está. Como está escrito en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Rúa que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente es el profeta. Otros decían: este es el Mashiach. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían pedrearle, pero ninguno metió mano, como dicen los hermanos de Puerto Rico, mete mano. Ninguno metió mano, porque entendían que la sabiduría y la presencia de Yeshua allí se estaba cumpliendo frente a sus ojos. María, por supuesto, ella conocía perfectamente esta misma palabra profética. Vamos a ir un momento al libro de Lucas. Nuevamente regresemos a Lucas en el capítulo 1 de Lucas y en el verso 46. Observen que iniciamos con Levítico 23 aquí en la menorá. Definimos las convocatorias y luego estamos en el Brit Hadasha, porque es que hay pastores que solo se predica el Antiguo Testamento. No, un momentico. Predicamos la Biblia, la palabra, la Torá, todo lo escrito está. Véanlo entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 46. Veámoslo desde el verso 41. Siempre me gusta leer el contexto para comprender con claridad en qué estamos. Dice la palabra. Vamos a leerlo incluso un poco antes, desde el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley de Adonai, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret.
y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Adonai era sobre él. Era un niño, jugó, creció, tuvo su pataleta, fue obediente con sus padres, cumplía con sus tareas, crecía en sabiduría, crecía en estatura. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj, que era una de las 3 fiestas obligatorias de subir a Jerusalén: Pesaj, Shavuot y Sukkot. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, de la convocatoria. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que supiesen José y Miriam. Qué interesante. Este texto a mí particularmente me ha llamado la atención muchas veces. Porque cuando pasé de niño, en alguna ocasión, fuimos a un cierto lugar con mis padres y por alguna razón o por alguna circunstancia mis padres tomaron un vehículo de regreso y me quedé perdido en el camino. Y esto me recuerda que igual pasó con Yeshua. ¿Cómo es que José y Miriam salen de la convocatoria, se van de regreso a Galilea y Yeshua y se vinieron a dar cuenta, no sé, por allá, al tiempo, dice la palabra. Al regresar ellos, acabada la convocatoria, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supiesen José y Miriam. Es decir, pero un momentico, José y Miriam, pues, ¿qué clase de padres son ustedes? O sea, es que ustedes no están pendientes de su hijo. ¿Cómo así que lo van dejando pues por ahí sueltico sin que nadie... ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice entonces, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Un momentico. O sea que sí tenían parientes y conocidos aquí. Entonces mi pregunta es, ¿qué hicieron todos estos parientes y conocidos por una mujer en 9º mes de embarazo, viajando de Galilea a Belén, ya en una situación crítica? ¿Qué hicieron por atenderla, por cuidarla? ¿Cómo es que no encontraron dónde hospedarla? Y entonces dijeron, bueno, pues como estamos celebrando el tiempo de Sukkot, entonces llevémosla a la Sukkah y que en la Sukkah ella pueda estar, ella pueda recibir su bebé y ella pueda tener su alimento. Vean qué interesante. Aconteció que 3 días después, 3 días después, por favor, aquí si un niño desaparece a las 24 horas debe haber inmediatamente anuncio policial, el FBI y todas las policías de esta nación estarán buscando inmediatamente. Hay una alerta Amber que todos los signs electrónicos del país inmediatamente reportan el extravío de un niño a las 24 horas. Pero aquí pasaron 3 días. ¡Qué tremendo! 3 días. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Le hallaron dónde, mis amados? En el templo, por favor escríbalo, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su querida mamita Miriam, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Sí, mamá, ¿y cómo así que se fueron y me dejaron aquí? O sea, ¿qué tan pendientes están de mí? Entonces les dijo, ¿por qué me buscas, mamá? ¿No sabes que en los asuntos de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos y a su madre, guardaba todas las cosas en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Adonai y para con los hombres. Qué narrativa tan interesante, amados hermanos. Entonces, quiero ya como haciendo un cierre de nuestra historia. Este fue un abrebocas, algo que quiero complementar repito, el día de hoy y mañana, que cuando leamos la historia del nacimiento de nuestro amado Yeshua, no nos quedemos solamente en unas cuantas palabras del texto, como tan ligeramente lo entendemos, sino que pensemos siempre un poquito más allá.
Pensemos en el entorno. Como diría, repito el dicho popular, coloca tus pies en mis zapatos para que entiendas lo que significa vivir esta situación. Coloquemos nuestros pies en los zapatos de José y Miriam. Vivamos el momento. Vivamos el entorno, vivamos las distancias, vivamos la época, las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar en la que ellos estaban viviendo, la persecución, incluso el sistema de gobierno del momento. Recuerden, el imperio romano, el imperio más bárbaro, más caótico, más cruel que ha existido sobre la faz de la tierra, se llama Roma hasta nuestros días. Hoy tenemos el imperio romano vivo. Tenemos a Roma, tenemos a una nación llamada Vaticano, dentro del cual se giran al entorno del mundo entero con un poder económico, con un poder religioso, con un poder social, con un poder en todas las esferas del mundo, a nivel político, a nivel de de la parte gubernamental de las naciones. El imperio romano no ha sido destruido. El imperio romano vive y vive en la procura de destruir el plan de Hashem, eliminar el contexto de familia, acabar con el Shabbat, acabar con la Torá. Esa batalla continúa hasta nuestros días. Recientemente, los concilios de las religiones del mundo, miles de hombres de carácter religioso, de posiciones elevadas en sus diferentes culturas religiosas, se reunieron justamente allá en Jacasistán y están procurando elevar un documento oficial hacia las naciones dirigido por Roma, en el que se prohíba rotundamente congregarse en el día de Shabbat. Esto no es nuevo, esto no ocurrió en el concilio de Nicea, esto está ocurriendo por la historia de los días. Este es el tiempo en el que se prohíbe entonces que todo lo que tenga que ver con la cultura de Torá, que todo lo que tenga que ver, entre comillas, con el pueblo judío, viene una batalla de años y de años y de años, que cuando se pronuncie Shabbat, que cuando se pronuncie Menorá, que cuando se pronuncie Talí, que cuando se pronuncie Levítico 23, Sukkot, Yom Kippur, Yom Teruah, Had Masá, Shavuot, Pesá, inmediatamente la gente tenga en su subconsciente que esto es del enemigo, que esto no lo debemos hacer. Esa batalla está presente hasta nuestros días. Por eso venir a Torá, mis amados hermanos, porque yo insisto que nosotros no venimos a raíces hebreas. Raíces hebreas es una expresión que se hizo popular y todo el mundo camina por raíces hebreas, camina por raíces hebreas, camina por raíces hebreas. Ok, está bien, camina por raíces hebreas, pero camina por raíces hebreas fundamentado, establecido y determinado en la Kadosh Torah. Nosotros volvimos por la senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua? Volveos por la senda antigua. La senda antigua no es un lenguaje, la senda antigua no es una manera de vivir, la senda antigua es la Torá, donde nos indica el manual de instrucciones. Y si caminas conforme a lo que en este libro está escrito, y caminas y meditas en él, y vives conforme a lo que en él escribió Moshe de Mashiach, nuestro amado Yeshua, si no creen en la Torá, ¿cómo pueden creer en mí? Dijo Yeshua, de quien Moshe escribió. Entonces hemos venido a Torá, amados hermanos, a aprender la palabra, a amar la palabra, a vivir la palabra. Y mañana, en nuestro cierre, estableceremos entonces ya el momento definitivo, crucial, de por qué esta época de Sukkot es el tiempo del nacimiento de nuestro amado Yeshua. Vemos entonces que ya los libros que hemos mencionado, como Lucas, nos van a narrar el momento definitivo en que ahora Miriam debe tomar una posición de máximo cuidado, porque su tiempo ha llegado. Es un tiempo importante. Es un tiempo en el que debe reposar. Es un tiempo en el que la palabra profética ahora se hace realidad. Recordemos un poco cuando esta historia nos habla de una localidad muy pequeña, donde el profeta Miqueas nos menciona esta ciudad de Judá,
y allí vemos que ahí han ocurrido eventos importantes. Personajes como Boz, como Noemí, como David, habían nacido miles de años antes allí, en aquel mismo lugar. Y este censo estaba sin lugar a dudas abarrotado de gente. Muchos otros viajeros habían llegado mucho antes que José y Miriam. Estaba la ciudad completamente arrebotada, no solamente por la condición legal del gobierno del emperador, sino porque además, repito, era la época de la convocatoria tan importante como es la convocatoria de Sukkot. Bien, mis amados, el día de mañana continuaremos, desarrollaremos en detalle el nacimiento, desarrollaremos la importancia de la palabra profética cumplida y que no nos quede entonces en nuestros corazones que el nacimiento ocurrió el 24 de diciembre como equivocadamente o malintencionadamente se nos enseñó, sino que sí hay bíblicamente un lugar donde podemos establecer, conforme al reloj establecido por Hachén en Levítico 23, cuándo fue y qué ocurrió el tiempo de su nacimiento. Mis amados, muchísimas gracias. Su amado hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Hasta el día de mañana, tengan un muy buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus comentarios. Me tomo un tiempo para leer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Muchas gracias, en verdad muchas gracias por acompañarnos. Y hasta el día de mañana. Shalom para todos mis amados, un muy buen día. Amén. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.